La Dama de Picas es un relato cautivador de Alexandre Pushkin que se sumerge en los rincones oscuros del alma humana, donde la ambición y la obsesión pueden llevar a la perdición. A través de la figura de Germán, un joven oficial en busca de un secreto prohibido, Pushkin nos transporta a un mundo donde lo sobrenatural y lo psicológico se entrelazan con la fatalidad. La historia gira en torno a una antigua condesa que guarda el misterioso conocimiento de 3 cartas que otorgan una suerte infinita en el juego de cartas. La fascinación de Germán por este secreto lo arrastra a un juego peligroso, donde el precio de conocer la verdad será más alto de lo que puede imaginar. La obra reflexiona sobre la avaricia, el destino y las consecuencias de perseguir deseos que no deberían ser conocidos. Capítulo 1. El encuentro con la condesa. Era una tarde gris en San Petersburgo, donde el viento parecía cortar la ciudad con su aliento helado. La neblina se extendía sobre el río Neva como una capa etérea, difusa, implacable. En una de las casas más distinguidas de la ciudad, situada en un rincón olvidado por el bullicio de los cortesanos, se encontraba Germán, un joven oficial de la Guardia Imperial. Su rostro, de líneas severas y mirada inquieta, reflejaba la misma tensión que cargaba en su pecho. Su alma estaba dominada por un deseo incontrolable, uno que lo había llevado a los límites de la cordura, el secreto de la condesa. Germán no era un hombre común. Aunque su posición en la nobleza no era tan alta como la de otros oficiales, su mente era afilada, capaz de desentrañar los misterios más complejos. Había oído hablar de la condesa, una mujer de edad avanzada, cuya vida se hallaba rodeada de rumores. Los susurros en los salones de la aristocracia no eran pocos. Decían que la condesa poseía un secreto que podría transformar la suerte de quien lo conociera. 3 cartas mágicas, tan poderosas que garantizaban la victoria en cualquier partida de cartas. Este enigma, alimentado por las habladurías y las historias fantásticas que se tejían a su alrededor, había comenzado a consumir la mente de Germán. Era tarde cuando, al fin, Germán se presentó ante la mansión de la condesa. La fachada del edificio era majestuosa, pero mostraba el desgaste de los años. El tiempo había dejado su huella en las paredes, que, si bien aún exhibían elegancia, parecían tener la melancolía propia de aquellos que han vivido demasiado y ahora se encuentran sumidos en la sombra de su pasado. Las luces brillaban débilmente a través de las cortinas de las ventanas, y la sombra de la condesa parecía moverse, misteriosa y distante, en algún rincón de la mansión. La puerta se abrió con un sonido grave y profundo, como si fuera el eco de siglos de historia. Un sirviente de aspecto severo, de rostro inexpresivo, lo condujo por los pasillos fríos y largos de la casa. Cada paso que daba Germán parecía resonar en la vastedad de la mansión, acentuando la sensación de estar penetrando en un lugar que pertenecía a otro tiempo, a otro mundo. La opulencia de los muebles antiguos, los espejos dorados y los cuadros de nobles caídos se mostraban con un aire de desdén hacia la modernidad. Todo en la mansión parecía estar guardado en una especie de cautiverio, entre sombras y susurros. Finalmente, Germán llegó a la sala principal, una estancia amplia y luminosa, con una gran chimenea encendida que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Y allí, sentada frente a la lumbre, estaba la condesa. Su rostro, envejecido por el tiempo y las dificultades de una vida marcada por la riqueza y la soledad, no dejaba de atraer la atención de Germán. Su piel, casi traslúcida, parecía estar al borde de desmoronarse en polvo, pero sus ojos, pequeños y brillantes, destilaban una energía extraña, un poder sutil, oculto en el fondo de su mirada. Germán, en un primer momento, no pudo evitar sentirse desbordado por una mezcla de respeto y desconcierto. ¿Cómo podía esta mujer tan decrépita guardar un secreto tan grandioso? ¿Acaso era verdad lo que decían de ella? Sin embargo, el deseo ardiente que habitaba su pecho no le permitió ser cauteloso. Sabía que debía obtener el secreto de la condesa. Lo necesitaba para dar un giro definitivo a su vida, para obtener la gloria y la riqueza que tanto anhelaba. La condesa, al ver la llegada del joven, no mostró ni sorpresa ni especial interés. Había estado esperando este encuentro, pues los hilos del destino ya se habían tejido. Con una sonrisa sutil, en la que se mezclaban la ironía y una sabiduría antigua, invitó a Germán a acercarse y sentarse junto a ella. El fuego de la chimenea chisporroteaba y llenaba la sala con su calor reconfortante, pero Germán solo sentía frío, un frío que no era producto del ambiente, sino de la tensión que se había instalado entre ellos. «¿Qué te trae a mi casa, joven oficial?», preguntó la condesa, su voz grave y serena, pero cargada de una extraña autoridad. Germán,
con el corazón acelerado, no tardó en responder, aunque sus palabras parecían brotar con una cierta vacilación. Se dice, señora, que usted conoce el secreto de las cartas. 3 cartas que otorgan un poder inmenso. Si me lo permite, deseo saberlas. Mi vida está llena de oportunidades desperdiciadas, y creo que, con ese conocimiento, podría alcanzar la suerte que tanto ansío. La condesa lo miró fijamente durante un largo momento, como si evaluara sus palabras y su alma al mismo tiempo. No parecía sorprenderse, como si ya hubiera anticipado la petición de Germán. Por fin, después de una pausa que pareció interminable, habló de nuevo, esta vez con una voz que sonaba más como un susurro. ¿Y qué harás con ese poder? ¿Crees que las cartas cambiarán tu destino, o simplemente te llevarán a un destino peor? No te engañes, joven. La suerte tiene un precio, y aquel que intente conocer sus secretos puede ser consumido por ellos. Germán no respondió de inmediato. Algo en las palabras de la condesa lo hizo vacilar, pero su codicia era más fuerte que cualquier duda que pudiera surgir en su interior. No le importaban las advertencias ni los presagios. Su mente estaba fija en una única idea: obtener esas cartas. Le ruego, señora, que me permita conocerlas. Estoy dispuesto a pagar el precio que sea necesario, dijo Germán, sus ojos brillando con un ardor que, si bien parecía genuino, también reflejaba una sombra oscura. La condesa lo observó un momento más, y luego, con un suspiro que parecía cargar siglos de historia, comenzó a hablar. Bien, joven Germán, te contaré la historia que has venido a buscar. Pero debes saber que lo que te revelaré no solo te cambiará la vida, sino que alterará el curso de tu destino. Una vez que entres en el juego, no habrá vuelta atrás. Así comenzó el relato de la condesa, una historia que Germán nunca olvidaría, y que, a su vez, lo llevaría a un destino inevitable y trágico. Sin embargo, en ese momento, Germán no podía prever las consecuencias de su decisión. Estaba demasiado absorto en el deseo, demasiado cegado por su ambición, para comprender que, al acercarse a la condesa, se acercaba también a su perdición. Capítulo 2. La leyenda de las 3 cartas. La sala estaba envuelta en un silencio profundo, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para escuchar las palabras de la condesa. La llama del fuego danzaba suavemente, proyectando sombras caprichosas en las paredes de la mansión. Germán, con el rostro tenso, aguardaba impaciente, mientras sus pensamientos se enredaban con la promesa del conocimiento prohibido que la condesa parecía a punto de revelarle. La anciana, sentada con dignidad y serenidad, parecía no percatarse de la ansiedad del joven oficial. Sus ojos, pequeños y brillantes como 2 astros lejanos, seguían una danza propia, más allá de la realidad inmediata. Era como si ella misma estuviera viajando hacia otro tiempo, otro espacio, cuando, al fin, comenzó a hablar. Te has acercado al umbral del conocimiento, joven Germán, pero debes saber que no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que parece verdadero es lo que parece ser, dijo la condesa con voz grave, que resonó como un eco lejano, misterioso. Las cartas de las que hablas, las que te obsesionan, son más que simples herramientas de juego. Son portadoras de un poder ancestral, y su historia, aunque olvidada por muchos, sigue viva en las sombras del pasado. Germán no pudo evitar inclinarse ligeramente hacia adelante, la curiosidad quemando cada fibra de su ser. Había escuchado rumores, claro, pero jamás había imaginado que aquellas historias tan extravagantes pudieran ser verdaderas. En su mente, solo existía una imagen: las 3 cartas, la clave para ganar el juego de la vida, la llave que lo abriría todo. Nada podría detenerlo. Todo comenzó hace muchos años, cuando yo era aún una joven mujer, llena de sueños y esperanzas. Comenzó la condesa, su voz ahora más suave, como si estuviera reviviendo aquellos días lejanos. La familia de los Orov era conocida por su riqueza y poder, pero también por los secretos oscuros que se tejían en sus pasillos. Entre ellos, había una leyenda que hablaba de 3 cartas que daban suerte en cualquier juego. Pero no eran cartas comunes, no. Eran cartas que poseían un poder que desbordaba los límites de la razón humana. Germán escuchaba, cautivado. Los detalles que la condesa proporcionaba lo absorbían por completo, desdibujando la realidad a su alrededor. Su respiración se hizo más ligera, como si las palabras de la anciana tuvieran un magnetismo irresistible. Las cartas, según la leyenda, habían sido creadas por un viejo mago,
un hombre que había hecho un pacto con fuerzas que nadie debía conocer. Cada carta representaba un poder diferente. La primera era la carta de la victoria, la segunda, la carta de la fortuna, y la tercera, la carta de la muerte. Aquellas que poseyeran todas las cartas, o incluso solo una, tendrían un poder inquebrantable en cualquier juego. Pero, al mismo tiempo, el precio de ese poder era enorme. Nadie que haya buscado el dominio de esas cartas ha salido indemne. Germán, con los ojos brillando de impaciencia, casi no pudo contenerse. La emoción le quemaba el alma. ¿Y qué sucedió con esas cartas? ¿Dónde están ahora? La condesa lo miró con una mezcla de tristeza y sabiduría, como si supiera algo que Germán aún no podía entender. No fueron todas las cartas las que caían en manos de los más codiciosos. La primera carta de la victoria fue ganada por un noble extranjero, un hombre que, tras obtenerla, se volvió invencible en los salones de juego. Sin embargo, no disfrutó de su victoria por mucho tiempo, pues la segunda carta, la de la fortuna, cayó en manos de un joven imprudente. El joven usó la carta para amasar una fortuna incontrolable, pero fue destruido por su propia avaricia. La última carta, la de la muerte, desapareció misteriosamente, y nunca se supo quién la poseyó. Algunos dicen que fue destruida, otros que fue guardada por alguien que nunca la usaría. Germán estaba estupefacto. El relato de la condesa tenía un halo de misterio que solo alimentaba más su obsesión. Las cartas, aquellas 3 cartas, eran mucho más que simples elementos de un juego. Eran símbolos de un poder inmenso, capaces de transformar vidas. Pero, al mismo tiempo, eran condenas que acechaban a los que no sabían manejar su fuerza. Sin embargo, Germán no podía quitarse de la cabeza la visión de ese poder. Si él pudiera obtenerlas, si él pudiera tenerlas todas, su destino estaría sellado, no solo en el juego, sino en la vida misma. ¿Y tú, señora?, preguntó Germán, su voz ahora temblorosa, casi inaudible. ¿Qué sabes de todo esto? ¿Tienes tú alguna de esas cartas? La condesa lo observó durante un largo instante. En sus ojos, Germán percibió una tristeza profunda, como si estuviera contemplando algo mucho más allá de él, algo que había estado marcado por el tiempo y por decisiones fatales. Finalmente, ella habló de nuevo, con un tono que llevaba consigo la gravedad de los años vividos y las lecciones aprendidas. Yo, joven Germán, he sido testigo de los desastres que esas cartas han causado. Te he contado su historia porque es importante que comprendas lo que persigues. En mi juventud, mi destino estuvo ligado a estas cartas, pero te aseguro que lo que podría haberte parecido un regalo en su momento, rápidamente se convierte en una maldición. Aquella juventud que las buscó, en su codicia, perdió más de lo que pudo ganar. Germán, aún con la mente centrada en la promesa de poder, intentó comprender lo que la condesa estaba diciendo, pero las palabras no parecían tener el peso suficiente para frenar el ardor de su propio deseo. ¿Dónde están ahora?, preguntó nuevamente, casi sin poder contenerse. ¿Cómo puedo conseguirlas? La condesa cerró los ojos por un momento, como si la memoria de aquellas cartas la arrastrara a un lugar lejano. No hay un camino fácil para obtenerlas. El destino tiene su propio plan, y no siempre las cartas caen donde uno las desea. Si realmente buscas ese poder, ten en cuenta que, en el juego de la vida, el precio será mucho más alto de lo que crees. Pero si insists, te daré una pista. Germán se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en ella. ¿Qué pista? Busca la verdad no en los juegos de cartas, respondió la condesa, sino en lo que resides en tu alma. Porque una vez que el deseo de poder se apodere de ti, no habrá vuelta atrás. Con esas palabras, la condesa se quedó en silencio, sus ojos perdidos en las llamas de la chimenea. Germán, por su parte, seguía sumido en sus pensamientos, más atrapado que nunca en la espiral de su propia obsesión. ¿Qué haría con la pista que ella le había dado? Estaba dispuesto a escuchar las advertencias de una anciana que parecía más un espectro del pasado que una mujer real. La condesa había hablado, pero Germán ya no la escuchaba. En su mente, solo había un objetivo: obtener las cartas, dominar el juego. Y el precio, pensó, valdría la pena. Capítulo 3. La obsesión de Germán. La mañana siguiente, la luz del sol filtraba a través de los gruesos cortinajes de la habitación de Germán, pero él no la notaba. Estaba sentado al borde de su cama, los ojos fijos en la nada,
como si un abismo se hubiera abierto en su mente y no pudiera salir de él. Las palabras de la condesa reverberaban en sus pensamientos con la persistencia de una melodía que no podía dejar de escuchar. Busca la verdad no en los juegos de cartas, le había dicho. Pero eso ya no tenía sentido para él. La verdad, en su mente, solo podía encontrarse en esas cartas, en el poder absoluto que le otorgarían. El joven oficial había estado buscando durante meses una manera de acercarse al misterio, de conocer el secreto de las 3 cartas que le habían sido tan esquivas. Durante ese tiempo, había oído susurros en los pasillos de los salones de juego, rumores que hablaban de jugadores que, de alguna manera, conocían los secretos de la baraja. Sin embargo, esos rumores siempre se esfumaban, se desvanecían como niebla al amanecer, dejándolo solo con su creciente desesperación. Ahora, con las palabras de la condesa clavadas en su alma, Germán sentía que su destino estaba trazado. No había vuelta atrás. Aquella mujer sabia y experimentada no había logrado detenerlo, y sus advertencias parecían ser solo ecos perdidos. ¿Qué importaba la muerte o la fortuna si él podía tener todo lo que deseaba? ¿Qué valía la vida si no se tenía el poder para darle forma a su voluntad? Germán ya no era el hombre de antes, el oficial tranquilo y ordenado. Ahora era alguien diferente, alguien poseído por una obsesión que crecía cada vez más, como un fuego que devoraba sin piedad todo lo que encontraba a su paso. Salió de su habitación con la mente llena de planes, de ideas que tomaban forma con cada paso que daba. No podía dejar que las dudas lo consumieran, no podía permitirse titubear. Tenía que encontrar las cartas, y tenía que hacerlo ya. Solo entonces podría alcanzar la cima, solo entonces podría ser el dueño de su destino. Los salones de juego, con su atmósfera cargada de humo y apuestas, parecían ser el único lugar donde su búsqueda podría dar frutos. Sabía que allí, entre los jugadores, podría encontrar las pistas que necesitaba, y quizás, incluso, los propios guardianes de esos secretos. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Germán no podía evitar pensar en todo lo que había pasado en su vida. Todo parecía tan lejano, tan irrelevante ahora. Había sido un joven ambicioso, un hombre de principios, que había creído que el orden y la disciplina lo llevarían lejos. Pero ahora sabía que el verdadero poder no residía en las normas o en la moralidad. El poder residía en el conocimiento oculto, en el dominio de aquello que el común de las personas no podía comprender. Y las cartas eran ese conocimiento. Llegó a la taberna donde solían reunirse los jugadores más habituales, hombres que no se detenían ante nada, que apostaban con descaro y que siempre parecían tener unas bajo la manga. Al entrar, el murmullo de las conversaciones se detuvo momentáneamente, y todos los ojos se posaron en él. Germán no sintió ni una pizca de vergüenza, ni el más mínimo atisbo de duda. Aquella mirada curiosa no era nada más que un reflejo de lo que todos deseaban: poder. Se acercó a una mesa donde varios hombres jugaban al faro, un juego complicado y lleno de trampas. Uno de ellos lo reconoció inmediatamente, y sonrió con la confianza de alguien que cree que ya ha ganado. Germán, siempre llegas cuando la suerte parece cambiar, dijo el hombre, dándole una palmada en el hombro. ¿Te has decidido finalmente a unirte al juego? Hoy no vengo a jugar, respondió Germán con una sonrisa fría, casi distante. He venido por algo más. El hombre lo observó con curiosidad, pero no hizo preguntas. Germán sabía que tenía que ser directo, sin rodeos, como un hombre que ya ha cruzado el umbral de la duda. ¿Habéis oído hablar de las 3 cartas? Preguntó, casi en un susurro, como si temiera que alguien ajeno al círculo escuchara. Un murmullo recorrió la mesa, y todos los jugadores lo miraron con atención. Uno de ellos, un hombre de aspecto cansado y ojos inquietos, habló en voz baja. ¿Las 3 cartas? Hay rumores, claro. Se dice que quien las posea puede ganar cualquier juego, pero son solo eso, rumores. Nadie las ha visto nunca. Germán no podía dejar que eso lo desanimara. No estaba buscando simplemente una carta, estaba buscando la clave, el hilo conductor que lo llevara hasta ellas. ¿Dónde puedo encontrar a alguien que sepa más sobre ellas?, insistió, su tono firme pero bajo. El ambiente se volvió denso. Los jugadores intercambiaron miradas, y uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz en la mejilla, finalmente se inclinó hacia adelante y habló. Escucha, muchacho, no hay camino fácil. Aquellos que se han acercado demasiado a esas cartas han pagado el precio, y no hablo solo de dinero.
Hablan de maldiciones, de tragedias, de vidas destrozadas. Si sigues este camino, ten por seguro que tu alma también quedará marcada. Germán sintió una corriente fría recorrerle la espalda, pero no dudó. Malditas. ¿Tragedias? Nada de eso importaba. Lo que él quería era poder, y nada lo detendría. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio, dijo, con una determinación férrea que heló el aire a su alrededor. El hombre de la cicatriz lo miró en silencio durante un largo momento, y luego, con una sonrisa cruel, dijo: si sigues buscando, tal vez encuentres lo que buscas. Pero asegúrate de no perderte a ti mismo en el camino. Germán asintió, reconociendo que aquello era lo que quería escuchar. Era un aviso, sí, pero también una invitación. La partida había comenzado, y el destino, como siempre, se hallaba en el borde de una apuesta. Solo él podía decidir si iba a ser el jugador o el jugado. Esa noche, Germán no durmió. No pensaba en la advertencia de los jugadores ni en las sombras que lo rodeaban. Solo pensaba en las cartas, en las 3 cartas que lo llevarían más allá de todo lo que había conocido. El poder era suya para tomarlo, y no iba a detenerse ante nada para alcanzarlo. Capítulo 4. Un encuentro inquietante. La vida de Germán se desvanecía entre días sin rumbo, llenos de pensamientos oscuros y decisiones de incertidumbre. Cada momento se convertía en un suspiro, y la obsesión por las 3 cartas se transformaba en un peso que colgaba sobre él como una sombra persistente. Las cartas, ese misterioso poder, se habían apoderado de su mente de una manera absoluta. Nada más parecía importarle, ni las voces advertidoras de aquellos que le hablaban, ni los consejos de los pocos que aún intentaban recordar al hombre que alguna vez había sido. En el salón de juegos, la noche caía con su usual mezcla de luces tenues y murmullos, con las cartas deslizándose por las mesas y el sonido de las apuestas, una constante que pareciera pertenecer a otro mundo. Germán caminaba como un espectro entre esos hombres que se aferraban a la suerte, pero él ya no sentía la emoción de la apuesta ni el deseo de ganar. Lo único que buscaba era la certeza, el conocimiento que lo conduciría a las 3 cartas que cambiarían su destino. Aquella noche, sin embargo, algo diferente ocurrió. Al entrar al salón, un murmullo en el aire captó su atención. En una mesa al fondo, rodeada de jugadores habituales, una figura se alzaba entre la multitud. Un hombre que no era como los demás. Su presencia era imponente, su rostro sereno, pero cargado de una gravedad que Germán no podía comprender del todo. El extraño no jugaba ni apostaba. Simplemente estaba allí, observando a los jugadores, como si fuera un espectador de algo mucho más grande que el simple juego. Germán no pudo evitar sentir una extraña atracción hacia él. La figura del hombre le resultaba inquietante, pero, al mismo tiempo, despertaba en él una curiosidad insaciable. ¿Quién era ese hombre que se mantenía apartado, pero que parecía tener la clave de todos los secretos? Decidido a desentrañar el misterio, Germán se acercó lentamente, como si fuera una marioneta atraída por un hilo invisible. El hombre no parecía notar su presencia al principio, pero al sentir su cercanía, levantó la mirada, sus ojos profundos y oscuros como el abismo. No era una mirada cualquiera, era una mirada que parecía penetrar el alma, que atravesaba las paredes invisibles de la mente de Germán. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. En ese momento, supo que ese hombre, de alguna manera, estaba conectado con lo que él buscaba. El extraño esbozó una sonrisa tenue, casi imperceptible, y en un susurro que Germán tuvo que hacer un esfuerzo para escuchar, le dijo: ¿estás buscando algo, joven oficial? Algo que se encuentra más allá de las cartas. Germán se quedó quieto por un momento, desconcertado por la pregunta. ¿Cómo podía ese hombre saber lo que él deseaba? Sin embargo, la respuesta no era difícil de adivinar. No había necesidad de decir nada. Su obsesión estaba escrita en su rostro, en sus ojos, en cada uno de sus movimientos. Sí, respondió Germán finalmente, su voz cargada de una intensidad casi desesperada. Busco el poder. Busco las cartas que cambiarán todo. El extraño no respondió de inmediato. En lugar de eso, hizo un gesto con la mano, señalando la mesa donde los jugadores continuaban con sus partidas sin percatarse de la conversación que se desarrollaba en la penumbra. Su mirada parecía perdida en algún punto lejano, más allá del salón, como si estuviera observando algo que Germán no podía ver. El poder no se encuentra solo en las cartas, joven, dijo, finalmente,
con voz grave. Las cartas son solo una ilusión, una distracción para aquellos que no entienden la verdadera naturaleza del juego. Germán frunció el ceño. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía alguien decir que las cartas, el objeto de su obsesión, eran solo una ilusión? ¿Qué quieres decir?, preguntó, con la impaciencia asomándose en su tono. El hombre lo observó por un largo momento antes de hablar nuevamente. Las cartas, como todos los elementos que deseas controlar, no son más que símbolos de algo mucho más profundo. El poder que buscas no está en la simple habilidad para conocer el futuro o ganar una partida. Está en la voluntad de los hombres. En la capacidad de manipular aquello que otros no pueden ver. Lo que buscas no es la victoria, es el control de la vida misma. Las palabras del extraño reverberaron en la mente de Germán, como un eco que no podía desaparecer. ¿Controlar la vida misma? ¿Era eso lo que realmente deseaba? ¿No era suficiente ganar? ¿No era suficiente tener poder sobre los demás en los juegos de azar? La respuesta, por más que intentaba formularla, se desvanecía en su mente. El extraño pareció leer sus pensamientos, y sus labios se curvaron en una sonrisa sutil, pero aún más cargada de misterio. ¿Sabes por qué las cartas pueden ser peligrosas? Porque, al final, no puedes controlar lo que no entiendes. Si te sumerges demasiado en el juego te devorará. Y lo que pensabas que era una victoria se convertirá en tu ruina. Germán sintió una punzada de inquietud. Cada palabra parecía resonar en su corazón, y por un instante, una duda fugaz atravesó su mente. Pero rápidamente la apartó, desechándola como una sombra pasajera. ¿Y qué debo hacer?, preguntó, casi en un susurro, mirando al extraño con una mezcla de desafío y necesidad. El hombre lo observó profundamente, y luego se inclinó hacia él con una serenidad casi inquietante. No lo sé, dijo. Pero lo que te diré es esto. El camino que sigues es peligroso. Y si sigues buscando las cartas, podría ser que encuentres lo que buscas. Pero no será lo que esperas. Un escalofrío recorrió la espalda de Germán, pero, al mismo tiempo, sintió una claridad momentánea. Algo en su interior le decía que este encuentro no era fortuito. El destino, como siempre, jugaba su carta, y Germán no estaba dispuesto a apartarse ahora. El extraño se levantó lentamente, dejando a Germán inmóvil en su lugar. Antes de irse, se volvió una última vez, y con una sonrisa esquiva, murmuró: «El verdadero juego no se juega con cartas. Es mucho más profundo de lo que imaginas». Y con esas palabras, desapareció en la penumbra del salón, dejando a Germán solo, más confundido que nunca, pero con una sensación creciente de que había tocado algo mucho más grande que cualquier juego de azar. A partir de ese momento, Germán no volvió a ser el mismo. Sus dudas se multiplicaron, y su obsesión se intensificó aún más. El misterioso encuentro con el extraño, aquel hombre de ojos oscuros y palabras enigmáticas, se instaló en su mente, como una semilla que, aunque oculta, comenzaba a germinar. La búsqueda por las 3 cartas había dado un giro, y Germán no sabía si eso significaba una nueva etapa en su vida o su perdición. Lo único que sabía con certeza era que no podía detenerse ahora. El poder lo llamaba, y no importaba qué oscuros secretos debía desvelar para alcanzarlo. Capítulo 5. La revelación del pasado. La búsqueda de Germán por las 3 cartas lo había absorbido por completo. Cada día que pasaba parecía fundirse en la bruma de su obsesión, y su mente, antes tan clara, comenzaba a perderse en laberintos oscuros y pensamientos retorcidos. La aparición del misterioso hombre en el salón de juegos, con sus palabras crípticas, se mantenía fija en su memoria, y a pesar de sus esfuerzos por despejarla, algo en su interior le decía que había tocado la esencia misma de su destino. Pero, a medida que los días avanzaban, Germán se daba cuenta de que algo había cambiado. Su obsesión había alcanzado un punto en el que ya no era suficiente con buscar las cartas. Necesitaba algo más. Necesitaba entender por qué estas cartas, por qué ese poder, le resultaban tan irresistibles. La respuesta no se encontraba en los salones de juegos ni en los rostros de los jugadores. La respuesta, pensó, debía encontrarse en su propio pasado. Esa noche, Germán caminaba por las calles de la ciudad, sin rumbo fijo, inmerso en sus pensamientos. La niebla, espesa y densa, se levantaba desde el río y envolvía los edificios en un manto sombrío. Las farolas parpadeaban tenuemente,
como si también ellas sintieran la presión del misterio que se cernía sobre el aire. Sus pasos resonaban en las calles vacías, pero no se detenía. El destino lo estaba guiando, y su mente, inundada de preguntas, le exigía respuestas. Fue entonces cuando recordó un detalle olvidado en el laberinto de su obsesión. La mujer. La dama de picas. El rostro que había visto fugazmente en el salón de juegos, una mujer de una belleza extraña y desconcertante, pero que parecía saber más sobre él de lo que cualquier otra persona podría haber imaginado. Ella había sido la primera en hablar de las cartas, y había dejado una impresión imborrable en su mente. Sin embargo, Germán nunca había intentado saber más sobre ella. Su presencia había quedado difusa, como una sombra que se desvaneció tan rápidamente como apareció. Pero ahora, en ese instante, en esa noche silenciosa, la mujer adquirió un nuevo significado. Quizás ella tenía las respuestas que tanto buscaba. Quizás, pensó Germán, era ella quien realmente comprendía el verdadero poder de las cartas. Con este pensamiento en mente, su paso se hizo más firme. Decidió dirigirse hacia la casa de la mujer, la dama de picas, como si el destino mismo lo hubiera arrastrado hacia ella. La ciudad parecía desaparecer a su alrededor, como si los edificios, las calles y los sonidos se desvanecieran en una niebla impenetrable, dejando solo a Germán y su propósito. La dama era su única guía en ese mar de incertidumbre. Solo ella podía brindarle la claridad que tanto deseaba. Tras una caminata larga y solitaria, llegó finalmente a la puerta de una mansión de aspecto elegante y sombrío. La casa era antigua, de arquitectura imponente, con una fachada que respiraba historia. Germán dudó por un momento, sintiendo una extraña presión en su pecho, pero no podía retroceder. Algo más fuerte que él lo empujaba hacia esa puerta. Algo dentro de su alma le decía que allí, en esa casa, se encontraba la clave que desvelaría todos sus enigmas. Sin pensar más, tocó el timbre. El sonido del eco reverberó por la casa vacía, un sonido extraño, casi espectral. En pocos segundos, la puerta se abrió lentamente, como si la casa misma estuviera aceptando su presencia. Frente a él apareció la sirvienta, una mujer mayor con una mirada profunda, que parecía conocer el rostro de Germán, aunque él no recordaba haberla visto antes. ¿En qué puedo ayudarle, señor?, preguntó la sirvienta con voz suave pero firme. Germán la observó por un momento, buscando las palabras adecuadas para entrar en esa casa, en ese mundo desconocido. Finalmente, decidió ser directo. «Vengo a ver a la dama de picas», respondió con una determinación que, sorprendentemente, le salió del fondo de su alma. La sirvienta no mostró sorpresa. Su mirada se alzó hacia él, como si estuviera evaluando sus intenciones, midiendo la autenticidad de sus palabras. Tras un largo silencio, la mujer asintió lentamente y le indicó que lo acompañara. Germán siguió sus pasos, atravesando el pasillo oscuro y elegante de la mansión. Cada paso que daba parecía llevarlo más profundo en un mundo ajeno, un mundo que nunca había imaginado pero que ahora sentía inevitable. La sirvienta lo condujo hasta una gran sala, con altos techos y muebles antiguos, que se hallaba sumida en una penumbra solemne. En el centro, sentada junto a una mesa de roble, estaba la dama de picas. Su rostro estaba parcialmente iluminado por una vela, pero aún así emanaba una presencia sobrenatural. Sus ojos, oscuros y penetrantes, fijaron la mirada en Germán sin decir una palabra. Germán se sintió como un niño ante una fuerza mucho mayor que él. Algo en la atmósfera, algo en el aire, le decía que este encuentro no era casual. Todo, hasta el más mínimo detalle, parecía haber sido predestinado. La dama de picas lo miró con una serenidad inquietante, como si hubiera estado esperando su llegada durante mucho tiempo. Finalmente, la mujer habló, su voz suave pero firme, como el susurro del viento entre los árboles. «¿Por qué has venido, Germán? ¿Qué deseas de mí?», preguntó, como si ya supiera la respuesta. Germán, incapaz de pronunciar palabra en un principio, se sintió como si su lengua estuviera atada. El peso de la pregunta era tan grande, tan vasto, que no sabía por dónde comenzar. Pero entonces recordó las palabras del extraño en el salón de juegos, el hombre misterioso que había hablado de un poder más allá de las cartas, más allá de la apuesta. Sabía que la dama, con su aire etéreo, guardaba algo mucho más grande que simples cartas. «Busco respuestas», dijo finalmente, su voz cargada de desesperación. «Busco el poder de las cartas. Quiero saber cómo controlarlas».
¿Me puedes ayudar? La dama sonrió levemente, una sonrisa enigmática que parecía no ofrecer consuelo, sino más bien una advertencia. Sus ojos brillaron con una intensidad indescriptible, como si hubiera visto más allá de Germán ni de todo lo que él creía entender. Las cartas que buscas no están en las manos de los jugadores ni en los salones de juego, Germán, dijo, su voz suave pero cargada de una autoridad inquebrantable. El verdadero poder de las cartas yace en la voluntad humana. Pero ese poder puede corromper. Puede consumir al que lo busca con avidez, hasta devorar su alma. Germán tembló al escuchar esas palabras, pero algo en su interior lo instó a seguir adelante. No podía retroceder. No ahora. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con una mezcla de urgencia y desesperación. La dama lo miró con una calma sobrecogedora. Sin embargo, antes de poder responder, la sirvienta intervino, interrumpiendo el flujo de la conversación. Todo tiene su precio, Germán. Y el precio de obtener lo que deseas puede ser más alto de lo que imaginas. Un escalofrío recorrió la espalda de Germán, pero ya era tarde para dudas. El precio no importaba. Había tomado una decisión, y no había vuelta atrás. La dama de picas, finalmente, levantó la mano, señalando la mesa de roble frente a ella. Germán no sabía si estaba listo para lo que venía, pero en ese instante, entendió que las cartas que tanto deseaba no eran más que el comienzo de un viaje que lo llevaría mucho más allá de lo que podía imaginar. La revelación del pasado, con todas sus sombras y luces, apenas comenzaba. Capítulo 6. El precio de la ambición. La atmósfera en la sala de la mansión parecía espesarse con cada palabra que pronunciaba la dama de picas. Germán había cruzado el umbral del misterio, y ahora sentía que se encontraba en el centro de una red invisible que lo atrapaba sin remedio. Todo lo que había vivido hasta ese momento, todos sus días dedicados a la búsqueda de las cartas, parecían ser solo una preparación para este instante. Un momento suspendido, donde las decisiones tomadas ya no pertenecían a su voluntad, sino a un destino que él mismo había invocado sin saberlo. La dama de picas, con su mirada insondable, le indicó que se acercara a la mesa de roble, donde un pequeño conjunto de cartas descansaba sobre el tapete, rodeado de una atmósfera que parecía vibrar con una energía palpable. Germán, sin vacilar, dio un paso adelante, como un hombre que ya ha decidido lo que ha de hacer, aunque no conozca las consecuencias. Estas cartas, dijo la dama con voz suave pero llena de gravedad, son solo un medio. El verdadero poder está en lo que está más allá de ellas. Cada una de estas cartas representa una elección, pero no todas las elecciones conducen al mismo destino. Algunas conducen a la perdición, otras a la gloria, pero no hay marcha atrás una vez que se ha jugado la última mano. El rostro de Germán se tensó. No entendía completamente las palabras de la mujer, pero algo dentro de él le decía que había una verdad oculta en ellas. Miró las cartas con una mezcla de temor y fascinación, como si esas cartas pudieran contarle los secretos del universo, pero al mismo tiempo, le advirtieran que algo más, algo oscuro, acechaba en las sombras. ¿Qué debo hacer para obtener el poder que buscas?, preguntó, sin saber si lo que decía era una declaración o una súplica. La dama de picas inclinó la cabeza, observándolo con una seriedad que parecía trascender la mortalidad. Con un gesto lento y deliberado, extendió una de sus manos, señalando las cartas dispuestas sobre la mesa. El poder que buscas tiene un precio, Germán. No es un precio que puedas pagar fácilmente, ni un precio que puedas comprender de inmediato. La ambición, el deseo insaciable de dominar, puede consumir incluso a los más fuertes. El hombre que se deja arrastrar por ella se convierte en una sombra de sí mismo, hasta que ya no puede distinguir entre lo que es real y lo que es ilusión. Germán sintió que su corazón latía más rápido. Las palabras de la dama lo conmovían profundamente, pero también le despertaban una extraña sensación de urgencia. La ansiedad crecía en su pecho, mientras sus ojos seguían fijos en las cartas. Quería entender, quería saber cómo podía tomar el control de su destino. Quería ver más allá de las sombras que lo rodeaban. La mujer continuó, como si leyera sus pensamientos con una precisión escalofriante. Cada carta que tomes te llevará más lejos, Germán. Te revelará secretos que ni siquiera puedes imaginar. Pero, ¿estás dispuesto a pagar el precio por cada revelación? El poder tiene sus propios guardianes, y aquellos que buscan dominarlo deben estar preparados para enfrentar las consecuencias. ¿Estás dispuesto a enfrentar tus propias sombras?
Germán no respondió de inmediato. La tensión lo invadió. La idea de obtener lo que tanto deseaba le parecía más atractiva que nunca, pero, al mismo tiempo, las palabras de la dama resonaban en su mente como un eco ominoso. ¿Qué sombra estaba dispuesto a enfrentar? ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar? La sirvienta, que permanecía al fondo de la sala, observó en silencio, como si todo esto fuera una representación que ya había visto antes. En sus ojos había una tristeza que Germán no alcanzaba a comprender, pero que lo inquietaba profundamente. Como si ella, a diferencia de él, ya supiera lo que el futuro deparaba para él, pero no pudiera advertírselo. Finalmente, Germán, casi sin darse cuenta, se acercó a la mesa, sus dedos temblorosos extendiéndose hacia las cartas. El aire parecía volverse más denso, como si la mansión misma estuviera conteniendo la respiración, esperando su decisión. No había vuelta atrás. La dama de picas lo observaba con una expresión inmutable, y el reloj en la pared, que antes parecía marcar el tiempo con normalidad, ahora hacía sonar sus campanadas con una cadencia lenta, casi interminable. Tomó una carta. Era fría al tacto, pero más que eso, parecía estar impregnada de una energía extraña, un poder que se desbordaba de la misma carta. Al levantarla, el rostro de Germán se iluminó por un instante, como si hubiera visto una visión que lo deslumbraba. En la carta había una figura, un hombre con ojos vacíos y una corona rota. Germán sintió que una corriente eléctrica recorría su cuerpo, una sensación tan intensa que casi lo hizo caer. Algo estaba sucediendo dentro de él, pero no entendía completamente qué era. Había tomado la carta, pero el poder que emanaba de ella no se limitaba a la carta misma. Parecía envolverlo, penetrarlo, invadir su alma. La dama de picas no dijo nada. Ella solo lo observó con una sonrisa leve, como si hubiera previsto este momento, como si todo lo que sucedía estuviera siguiendo un guión escrito en un lenguaje antiguo y olvidado. Germán intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. No podía formar una frase coherente. El miedo lo invadió, pero también una sensación de euforia, como si hubiera tocado algo que estaba más allá de lo humano. Al mirarse en el reflejo de la carta, vio su propio rostro, distorsionado, como si la carta le estuviera mostrando no solo su imagen, sino también su futuro. Un futuro sombrío, incierto, lleno de ambición desmedida. Fue entonces cuando la dama de picas rompió el silencio, y sus palabras cayeron sobre Germán como una sentencia. Lo que has tomado no solo es una carta, Germán. Es un pacto. Has firmado un acuerdo con las sombras. El poder que has buscado ahora es tuyo, pero también lo es el precio. Y ese precio es más grande de lo que puedes comprender. Lo que buscas no es solo poder, sino control sobre lo incontrolable, y eso te llevará a lugares oscuros. Estás tocando lo prohibido, y lo prohibido no perdona. Germán, temblando, dejó la carta sobre la mesa, su mente retorciéndose en una maraña de pensamientos contradictorios. Quería comprender, quería entender lo que sucedía, pero no podía. La sensación de descontrol lo inundaba, como si el peso de la carta lo hubiera arrastrado a una realidad que no podía controlar. Se sentó en la silla frente a la mesa, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La dama de picas, observando su desmoronamiento, habló con un tono más suave, pero no menos inquietante. Tienes lo que buscabas, Germán. El poder está en tus manos, pero recuerda que todo poder conlleva su sombra. El verdadero desafío es cómo manejarlo, y esa es una lección que pocos aprenden sin perderse en el proceso. Si decides continuar en este camino, sabrás que la oscuridad nunca estará lejos. Germán se quedó en silencio, la incertidumbre envolviendo su mente. Había cruzado un umbral, pero no sabía si había tomado la decisión correcta. Las cartas, con su promesa de poder, lo habían atraído hasta este punto, pero ahora entendía que el precio que tendría que pagar era mucho más grande de lo que había imaginado. La duda lo atormentaba, pero también sabía que ya no podía dar marcha atrás. Había entrado en el juego, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. Capítulo 7. La sombra del destino. El viento soplaba fuerte aquella noche, golpeando las ventanas de la mansión con una furia que parecía un eco del tumulto interno de Germán. Al caer la oscuridad, el hombre se encontró sumido en un estado de confusión y ansiedad. Las palabras de la dama de picas resonaban en su mente, como un eco ominoso que no lograba disiparse. El pacto que había sellado, una simple carta tomada de la mesa,
se había convertido en un peso invisible que lo oprimía, como si una sombra se hubiera instalado en su alma, dispuesta a devorarlo. La sensación de poder que había experimentado al tomar la carta se desvanecía ahora, reemplazada por una creciente sensación de peligro y amenaza. Germán caminaba de un lado a otro en su habitación, buscando respuestas que no llegaban. La mansión parecía en silencio, como si todos los ecos del mundo se hubieran callado. Era un silencio denso, que lo absorbía todo, hasta su propia respiración, que se volvía pesada y ansiosa. La única compañía que tenía era la de sus pensamientos, esos pensamientos oscuros que lo atormentaban con preguntas sin respuestas. ¿Qué había hecho? ¿Qué había desatado al tomar esa carta? Cada vez que trataba de comprenderlo, la claridad se le escapaba entre los dedos, como arena. Había sentido que el poder era suyo, que por fin controlaba su destino. Pero ahora, solo sentía que el destino lo controlaba a él, arrastrándolo a un abismo del que no veía salida. Una vez más, la visión de la carta apareció en su mente, la figura del hombre con los ojos vacíos y la corona rota. ¿Qué significaba? ¿Era una advertencia, o una promesa de lo que le esperaba? Germán no sabía si debía temer a la carta o desear lo que representaba. Una parte de él, la parte que aún ansiaba el control absoluto, quería continuar. Pero otra parte, una más profunda y visceral, sentía que había cruzado un límite peligroso, uno que no podía deshacer. En ese momento, el sonido de la puerta de su habitación se abrió con un crujido. Germán se giró, sorprendido por la presencia de la dama de picas, que había entrado sin hacer ruido, como una sombra en la oscuridad. Su figura era la misma de siempre, erguida, tranquila, pero su rostro parecía aún más distante, como si estuviera apartada de todo lo que sucedía a su alrededor. Sin embargo, sus ojos, esos ojos profundos y enigmáticos, no dejaban de fijarse en él, como si pudieran leer cada uno de sus pensamientos. No es momento para la duda, Germán, dijo ella, su voz clara, pero con un tono que no admitía contradicciones. Ya has dado el primer paso. No puedes echarte atrás. Lo que has tocado ya está en ti, y no importa lo que pienses, no hay marcha atrás. Hermann tragó saliva. Su respiración se había acelerado, y una sensación de terror inexplicable lo invadió. Cada palabra de la dama parecía calar en su interior, destapando miedos que había preferido ignorar. Pero también, al mismo tiempo, sentía que algo más lo impulsaba, una especie de energía oscura que lo empujaba a seguir adelante. ¿Qué me espera, entonces? Preguntó, su voz temblorosa, casi sin atreverse a pronunciar la pregunta. ¿Por qué siento que he tocado algo que no puedo comprender? La dama de picas caminó lentamente hacia él, como si cada paso fuera un recordatorio de la inevitable caída. Se detuvo frente a él, mirándolo fijamente, como si tratara de penetrar en lo más profundo de su ser. Luego, sus labios se curvaron en una ligera sonrisa, pero era una sonrisa fría, como la de quien sabe lo que está a punto de suceder. Lo que has tocado, Germán, es el destino mismo. No puedes verlo con claridad aún, pero cada decisión que tomes a partir de ahora estará teñida por la sombra de lo que ya has desatado. La carta no es solo un objeto físico, es una representación de lo que estás dispuesto a sacrificar para alcanzar lo que deseas. Y lo que sacrifiques no será pequeño, Germán. No será algo que puedas recuperar. Germán intentó apartarse de ella, pero no podía. La dama de picas tenía un poder sobre el que no podía explicar, una fuerza que lo mantenía inmóvil, atrapado entre el deseo y el miedo. Sentía como si sus propias manos ya no le pertenecieran, como si hubiera sido arrastrado a una corriente que lo empujaba sin piedad hacia un destino que no podía controlar. Pero, ¿por qué? Dijo, casi en un susurro. ¿Por qué esta necesidad de control? ¿Qué es lo que realmente busco? La dama de picas no respondió de inmediato. Permaneció en silencio, observándolo con una mirada que parecía ser mucho más antigua que cualquier ser humano. Era como si ella no perteneciera a este mundo, como si fuera una fuerza que existía más allá del tiempo y el espacio. Finalmente, habló, su voz suave pero llena de una sabiduría insondable. La ambición, Germán, no es algo que se pueda comprender de manera sencilla. Es un impulso profundo, arraigado en lo más básico de nuestra naturaleza. El deseo de controlar, de poseer, de dominar lo inalcanzable, es lo que define a los hombres que buscan más allá de los límites que les imponen. Pero lo que muchos no entienden es que, cuando uno busca el control absoluto,
está dejando que algo aún más grande lo controle a él. El deseo de poder es una trampa, Germán, y una vez que caes en ella, ya no hay salida. Germán, atrapado en sus palabras, sintió que algo en su interior comenzaba a resquebrajarse. ¿Era él quien había buscado el poder, o el poder el que lo había buscado a él? ¿Era posible que todo lo que había hecho hasta ese momento, todas sus decisiones, estuvieran dirigidas por algo mucho más allá de su comprensión? La dama de picas se acercó aún más, y Germán pudo sentir su aliento frío como el hielo. De alguna manera, la mujer no solo estaba cerca físicamente, sino que también parecía envolverlo en una red de pensamientos y emociones que no podía escapar. Tu destino está marcado, Germán. Ya no hay marcha atrás. El precio del poder siempre es alto, y, aunque lo que buscas parezca cercano, ten en cuenta que las sombras que lo acompañan son mucho más grandes que tú. Pero si estás dispuesto a seguir, si tu ambición es más fuerte que tu miedo, entonces te guiaré. Solo recuerda esto. El poder puede ser un aliado, pero también un enemigo terrible. Germán, completamente absorto en sus palabras, asintió lentamente. Su mente ya no estaba bajo su control, y la mujer ante él, con su misteriosa serenidad, parecía ser la única guía posible en un mar de incertidumbre. Estaba decidido. No había vuelta atrás. Aunque el miedo lo invadía, la sed de poder, esa ansia ardiente que lo había consumido desde el principio, lo empujaba a seguir adelante. Y así, con un paso vacilante, Germán comenzó a caminar por el oscuro sendero que la dama de picas había delineado para él. La sombra del destino ya lo había alcanzado. Capítulo 8. El precio de la victoria. La luna, alta en el cielo, proyectaba una luz suave sobre las calles desiertas, bañándolas en un resplandor plateado. En la quietud de la noche, Germán sentía que algo profundo había cambiado en él, un cambio que no lograba comprender completamente, pero que podía percibir con la intensidad de una vibración interna que lo atravesaba como un eco lejano. Desde aquel momento fatídico en que había aceptado el desafío de la dama de picas, su vida había tomado un giro irreconocible, como si las mismas fibras de su destino hubieran sido tejidas por manos invisibles. La carta, el símbolo del pacto, ahora se había convertido en su única guía, una luz oscura que lo atraía hacia un futuro incierto, pero ineludible. Cada paso que daba lo acercaba más al abismo de la ambición. Sus ojos, aquellos ojos que antes reflejaban una vida de seguridad y moderación, ahora brillaban con una luz distinta, una que no pertenecía a este mundo. La sensación de poder que experimentaba cada vez que pensaba en lo que había comenzado a conseguir lo embriagaba. Todo lo que había deseado estaba al alcance de su mano, solo quedaba dar el siguiente paso, tomar lo que le pertenecía por derecho, según su mente perturbada. Esa noche, Germán se encontró nuevamente en la casa de juego. La tensión estaba en el aire, palpable, como si todo lo que sucediera allí estuviera escrito desde hacía siglos, como si los jugadores fueran meros peones en un tablero que ya había sido dispuesto. Los hombres que lo rodeaban parecían ser sombras que jugaban sin saberlo, atrapados por la misma ilusión que lo había envuelto a él. Se miraban entre sí con avaricia, con temor, pero ninguno podía adivinar la verdad que Germán cargaba en su pecho, una verdad que ya no le pertenecía, sino que lo poseía a él. Al acercarse a la mesa de juego, notó las miradas curiosas de los otros jugadores. Había algo en él, algo en su porte, en la forma en que sus ojos brillaban, que atraía la atención sin esfuerzo. Se sentó con firmeza, con una expresión que intentaba ser indiferente, pero que en realidad revelaba la gran agitación que sentía por dentro. Estaba decidido. Lo había planeado todo con meticuloso cuidado, y ahora solo quedaba jugar las cartas con la misma frialdad que la dama de picas le había enseñado. Una voz a su lado lo sacó de su ensimismamiento. ¿No tienes miedo, Germán?, preguntó uno de los jugadores, con una sonrisa burlona que reflejaba una mezcla de desdén y admiración. Germán lo miró fijamente, su expresión impasible, casi desconectada de la conversación. El miedo, en ese momento, ya no existía para él. Se había deshecho de él como un ropaje viejo e inútil, y había abrazado algo mucho más poderoso. El deseo, la obsesión por el triunfo, el anhelo de probar que era capaz de obtener lo que otros solo soñaban alcanzar. El miedo no tiene cabida aquí, respondió Germán, sin vacilar, con una voz grave y llena de una determinación fría que sorprendió a todos los presentes. No era el tono de un hombre que se dejaba influenciar, sino el de uno que ya había cruzado una línea peligrosa y no pensaba regresar. La partida comenzó,
y los jugadores se sumergieron en el ambiente cargado de tensión. Las fichas avanzaban sobre la mesa con el sonido característico del destino siendo sellado, una y otra vez. Germán se mantenía en silencio, concentrado en el juego, pero su mente no estaba en las cartas. Estaba lejos de allí, en un lugar donde la ambición y el poder eran las únicas reglas que importaban. En su interior, sentía que había tocado algo muy profundo, algo que lo había transformado de una manera irreversible. La dama de picas había dicho la verdad, no había marcha atrás. Cada movimiento que hacía, cada decisión que tomaba, lo acercaba más a una realidad de la que ya no podía escapar. No importaba si ganaba o perdía esa noche. Lo que realmente importaba era la comprensión de que ya no era el hombre que había sido antes. Había vendido su alma, y lo sabía. Pero, en su mente, el precio que había pagado valía la pena. El tiempo pasó lentamente, con la sensación de que cada segundo era crucial. Germán se estaba acercando a la victoria, pero algo extraño comenzó a suceder. A medida que las cartas se iban revelando, el ambiente a su alrededor parecía volverse más denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de presencias invisibles. De repente, los jugadores comenzaron a mostrar signos de incomodidad. Sus ojos se deslizaban hacia Germán, y notaba en sus gestos una inquietud que no comprendía completamente. Fue en ese momento cuando ocurrió lo inesperado. La carta que Germán había estado esperando, esa carta que lo llevaría a la cima de su victoria, apareció frente a él, y con ella, el sentimiento de poder que siempre había buscado. Pero al tomarla, algo sucedió. Un sudor frío cubrió su frente, y una sensación de náusea se apoderó de él. Por un instante, la realidad pareció desmoronarse. El aire se volvió espeso, y las sombras en la habitación parecían cobrar vida, extendiéndose hacia él con una rapidez aterradora. Su corazón latía fuertemente en su pecho, y sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Qué era esto? ¿Por qué la victoria, que había esperado con tanta ansia, ahora le parecía vacía y aterradora? La carta en su mano ya no era un objeto de deseo, sino un símbolo de la maldición que había desatado sin saberlo. Un murmullo bajo, casi imperceptible, comenzó a llenar el espacio, y Germán entendió en ese instante que había tocado algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Con un esfuerzo, trató de ignorar el miedo que lo invadía, pero era inútil. La sensación de que estaba siendo observado, vigilado, lo acosaba. Las sombras en las paredes parecían crecer, retorcerse, como si estuvieran esperando su caída. En ese momento, Germán comprendió que el precio de la victoria no era solo la ambición que lo había consumido, sino algo mucho más profundo. El poder tenía un costo, y ese costo, por más que lo intentara negar, comenzaba a cobrarse. Mientras los demás jugadores continuaban su partida, ajenos a la tormenta que se desataba dentro de Germán, él se sintió como un prisionero de su propio destino, atrapado en una telaraña de deseo, miedo y desesperación. La carta, que antes le había dado esperanza, ahora era su condena, y no había forma de escapar. El precio de la victoria era más alto de lo que había imaginado, y Germán sabía, en lo más profundo de su ser, que lo que había conseguido no era una recompensa, sino una maldición. Capítulo 9. La maldición revelada. El aire de la noche, denso y frío, calaba hasta los huesos. Germán, sentado en una esquina oscura de su habitación, contemplaba la carta con las manos temblorosas. La luz de una vela titilaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes, mientras un silencio profundo envolvía todo a su alrededor. Aquella carta, que antes había sido su símbolo de poder, ahora se le presentaba como un objeto extraño, cargado de una energía oscura, como si no perteneciera a este mundo. La maldición, que había sido solo una sombra en su mente, se había hecho real, y Germán ya no podía ignorarla. Los eventos de la noche anterior seguían dando vueltas en su cabeza, como un eco repetido, implacable. Las cartas que había jugado, las risas de los jugadores, las miradas que lo observaban con desconcierto, todo parecía haber sido un sueño lejano, pero la sensación de terror que lo invadía no lo dejaba escapar. Algo había cambiado en él. Algo que no podía entender, pero que estaba enraizado en su alma de una manera que lo desbordaba. No era solo el poder lo que había obtenido, sino algo mucho más oscuro, algo que lo había marcado de forma irreversible. La carta en sus manos parecía arder, como si estuviera viva, como si tuviera un alma propia. Germán la miraba fijamente, sin atreverse a tocarla, pero su mente ya no podía dejar de pensar en ella.
Recordaba las palabras de la dama de picas, esas palabras llenas de misterio, llenas de una promesa que ahora se tornaba en amenaza. Ella había hablado de secretos, de pactos olvidados, de un precio que debía ser pagado. Germán había creído que todo eso era una farsa, una simple amenaza sin fundamento, pero ahora, frente a la carta, sentía la verdad de esas palabras en lo más profundo de su ser. De repente, la vela se apagó, y una oscuridad total invadió la habitación. El corazón de Germán latió más rápido, y un escalofrío recorrió su espalda. La sensación de que algo estaba a punto de ocurrir lo envolvía por completo. Podía sentir la presencia de algo que lo acechaba desde las sombras, pero no lograba verlo. Su mente comenzó a trabajar frenéticamente, buscando una explicación, una salida, pero no la encontraba. Cada rincón de la habitación parecía estar lleno de presencias invisibles que lo observaban, que lo juzgaban. Un leve susurro rompió el silencio. Germán se tensó, sus ojos se abrieron con incredulidad. El susurro provenía de la carta, de ese trozo de papel que lo había atraído hacia su perdición. Con un movimiento casi involuntario, extendió la mano hacia ella, y al tocarla, un estremecimiento lo recorrió. La carta parecía vibrar bajo su dedo, como si estuviera viva. Entonces, ocurrió lo imposible. Un brillo rojizo, sutil pero penetrante, emanó de la carta. Germán, paralizado por el terror, observó cómo las sombras de la habitación se alargaban y comenzaban a moverse, a tomar forma, a adquirir vida propia. Un frío helado invadió el aire, y las paredes parecieron cerrarse a su alrededor. La habitación, antes tan familiar, se transformó en un lugar extraño y ajeno, un espacio donde el tiempo y la realidad ya no parecían regirse por las mismas reglas. La voz que se levantó de la oscuridad no era humana, ni tampoco de algún ser conocido. Era una voz ancestral, profunda y resonante, que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. Germán intentó gritar, pero su voz no salía. La sensación de estar atrapado en un sueño aterrador lo dominaba, y por un instante, pensó que había perdido la cordura. Germán, la voz dijo su nombre, y aunque parecía distante, resonó en su mente con tal fuerza que su cuerpo tembló. Una figura emergió de la oscuridad. Era la dama de picas, pero su aspecto había cambiado. Ya no era la mujer elegante y misteriosa que había conocido en el casino. Ahora, su rostro estaba desfigurado, como si la misma muerte hubiera dejado su huella sobre ella. Sus ojos, vacíos y huecos, reflejaban una tristeza infinita, y su voz, aunque aún suave, tenía un tono de advertencia. «Lo que has hecho, no tiene vuelta atrás», dijo ella, con una calma inquietante. «Has tocado lo prohibido, has desatado lo que no debía ser desatado. Ya no eres dueño de tu destino, Germán». Las palabras de la dama de picas caían sobre él como una condena. Germán, ahora consciente de que todo lo que había creído saber sobre la vida y el poder estaba a punto de desmoronarse, trató de hablar, de buscar alguna justificación, pero la dama lo interrumpió. «La carta que sostienes», continuó ella, señalando el papel en sus manos. «Es un vínculo, un lazo con algo mucho más grande que tú. Algo que ha estado esperando mucho tiempo para cobrar su precio». Germán, ahora completamente aterrorizado, miró la carta en su mano, como si fuera un objeto extraño, un artefacto de otro mundo. La dama de picas sonrió levemente, una sonrisa que no ofrecía consuelo, sino más bien una advertencia de lo que estaba por venir. «El precio que pedí no es solo tu alma, Germán. Es mucho más. Todo lo que has conocido, todo lo que alguna vez amaste, está a punto de desvanecerse. No hay salvación para ti. Estás condenado». Las palabras de la dama se clavaron en su mente, como puñales afilados que penetraban su ser. Germán comprendió, en ese instante, que había sido engañado, que había sido arrastrado hacia un destino del que no podía escapar. Intentó recordar los momentos de su vida antes de la carta, antes de la dama de picas, antes de la locura que lo había llevado a este punto, pero ya nada le parecía real. Todo había cambiado. La victoria que había deseado ahora era una carga insoportable, y el precio que había pagado era más alto de lo que su mente podía concebir. La figura de la dama comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la oscuridad como un sueño que se desvanece al despertar. Germán intentó seguirla, pero sus piernas no respondían. En su lugar, la oscuridad se cerró sobre él, envolviéndolo como un manto pesado que lo ahogaba. De repente, la carta cayó de sus manos y flotó en el aire,
girando lentamente, como si estuviera suspendida por alguna fuerza invisible. Germán, paralizado por el miedo, observó cómo la carta comenzaba a arder en llamas rojas, pero no se consumía. En su lugar, el fuego parecía alimentarse de su alma, como si cada centella representara un pedazo de su ser que se desvanecía. Y entonces, la voz volvió a hablar. El fin ha llegado, Germán. El precio ha sido pagado. Con esas palabras, la oscuridad lo envolvió por completo. Germán no pudo ver más. Ya no había retorno. Ya no había esperanza. Capítulo 10. La sombra de la desesperación. La mañana llegó sin anunciarse, sin ningún vestigio de la oscuridad que la había precedido. Los primeros rayos de sol se filtraron a través de la ventana, iluminando la habitación en la que Germán yacía. Su cuerpo, aún adolorido y exhausto, permanecía inmóvil sobre la cama, como si el tiempo hubiera perdido su sentido. A pesar de la luz que penetraba por las rendijas de la cortina, algo se había roto dentro de él. Su alma ya no podía encontrar consuelo en el mundo que lo rodeaba. Despertó, o al menos eso creyó, pero lo que sintió al abrir los ojos fue un vacío absoluto. No importaba cuánto intentara enfocar su vista, todo parecía borroso, distante. La habitación, que alguna vez le había parecido familiar, ahora era solo un espacio frío y extraño, como si el lugar en el que se encontraba no tuviera lugar en su realidad. Su mente, sin rumbo, continuaba atormentada por lo sucedido. Cada vez que intentaba recordar lo que había ocurrido la noche anterior, una sensación de terror lo envolvía. La carta. La maldición. La dama de picas. Germán intentó levantarse, pero una sensación de pesadez lo paralizó. Las piernas no le respondían, como si el mismo peso del universo cayera sobre su ser. Cada intento de moverse era inútil, y el miedo se apoderó de su corazón. Estaba atrapado, prisionero de algo que no podía comprender. El recuerdo de la figura sombría de la dama seguía acechándolo, y su risa, llena de desdén y desesperación, resonaba en su mente. No podía escapar. No podía correr de la verdad. La habitación parecía reducirse a cada segundo, como si las paredes se estrecharan, aplastándolo lentamente. Los ecos de sus pensamientos comenzaron a tomar forma, distorsionándose hasta volverse irreconocibles. Era como si las mismas sombras de la habitación lo estuvieran observando, esperando a que sucumbiera, esperando a que se entregara por completo a la oscuridad. Es inútil, pensó Germán, con la mente nublada por la desesperación. No hay esperanza. Ya estoy perdido. El miedo, la ansiedad, la desesperación. Todo se acumulaba dentro de él, como una ola que se desbordaba sin control. Las paredes de su conciencia se desmoronaban a su alrededor, y Germán no sabía si aquello era real o si aún se encontraba atrapado en algún tipo de pesadilla interminable. El sudor frío recorría su frente, y el aire de la habitación, antes fresco, ahora le resultaba denso, como si cada respiro fuera una lucha constante por encontrar algo que no podía alcanzar. La presencia de la dama lo seguía, siempre presente, como un espectro que no lo dejaba en paz. Cada rincón de su ser estaba marcado por esa sombra maldita, por ese precio que había pagado sin pensar, por esa promesa rota que lo había arrastrado a la oscuridad. «¿Qué he hecho?», susurró, sintiendo el peso de sus palabras. Un ruido lejano lo hizo sobresaltarse. Un sonido débil, casi imperceptible, como si alguien estuviera acercándose. El miedo se apoderó de él aún más, y sus ojos, ahora completamente desorbitados, se fijaron en la puerta. El silencio se tornó insoportable, y Germán sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. La puerta se abrió lentamente, como si alguien estuviera observando, evaluando, esperando el momento justo para entrar. Germán, temblando, no podía apartar la mirada. El aire se espesaba aún más, y una sombra se perfiló en el umbral. Era la dama de picas. Esta vez, sin embargo, su figura no era tan etérea, ni tan distante. Se encontraba frente a él, tangible, real. Sus ojos, antes vacíos, ahora reflejaban un brillo extraño, como si el mismo vacío del abismo se hubiera apoderado de su ser. Su rostro estaba marcado por una expresión inexpresiva, casi indiferente, mientras se acercaba lentamente hacia Germán. «Has pagado el precio, Germán», dijo ella con voz suave, pero llena de un peso indescriptible. «Ya no hay marcha atrás. Lo que has perdido, jamás lo recuperarás».
Germán intentó hablar, pero su voz se ahogó en su garganta. Las palabras, cargadas de impotencia, no pudieron salir. En su lugar, un grito mudo se formó, un grito que resonaba en su interior, pero que nunca vio la luz. «¿Qué quieres de mí?», murmuró con voz quebrada, el temor consumiéndolo. La dama lo observó por un largo momento, como si estuviera evaluando sus palabras, como si la respuesta que él buscaba ya estuviera escrita en algún lugar lejano, en algún rincón olvidado del tiempo. «No quiero nada de ti, Germán», dijo finalmente, con una frialdad que helaba la sangre. «Lo que has hecho, lo has hecho por ti mismo. Pero ahora, debes enfrentar las consecuencias de tus acciones. La vida que conocías ya no existe. El mundo que habitabas ya no es el mismo. Estás perdido en un lugar entre la vida y la muerte, donde el tiempo ya no se mide de la misma manera». Un estremecimiento recorrió todo el cuerpo de Germán. Cada palabra de la dama era como un martillo golpeando su alma, cada frase un recordatorio de su caída. La esperanza, que había tenido al principio, ya no existía. La desesperación lo había consumido por completo, y la sombra de su error lo perseguiría por siempre. «¿Por qué?», preguntó, aunque no esperaba una respuesta. «¿Por qué me has hecho esto?». La dama de picas no respondió de inmediato. En su lugar, una risa sutil, casi imperceptible, escapó de sus labios, una risa que llenó el espacio con una sensación de angustia. «Porque era tu destino, Germán. Y los destinos no se pueden evitar. Solo se pueden vivir, uno a uno, hasta que se consumen». Con un leve movimiento de su mano, la dama hizo que Germán se levantara, como si fuera una marioneta en sus manos. Sus piernas, antes débiles, ahora respondían a sus órdenes, pero no de la manera en que Germán hubiera querido. La voluntad de Germán ya no existía. Estaba completamente a merced de esa fuerza que lo había arrastrado a su perdición. «Ven», dijo la dama con una suavidad inquietante, «vamos a ver qué queda de ti». Germán siguió sus pasos, como un espectro atrapado en su propio destino, sin poder detenerse, sin poder huir. La oscuridad lo rodeaba, y todo lo que conocía se desvanecía. En ese momento, comprendió que lo que había comenzado como una búsqueda de poder y gloria, ahora era una condena eterna. Y en esa condena, la sombra de la dama de picas sería su único compañero. Capítulo 11. El abismo del remordimiento. El día parecía haberse detenido en el tiempo, como si el universo entero hubiera colapsado en el momento en que Germán cruzó el umbral de la habitación de la dama de picas. Los rayos de sol, antes tan cálidos, ahora eran meras sombras de lo que alguna vez representaron. La luz se filtraba a través de las cortinas, pero no alcanzaba a disipar la oscuridad que lo envolvía por completo. Germán avanzaba, como si su cuerpo fuera una extensión de la desesperación misma, sin poder entender cómo había llegado hasta allí, ni siquiera por qué lo había hecho. El aire parecía espeso, denso, casi palpable, como si cada paso que diera lo hundiera más en la niebla de la incertidumbre. A cada instante, su respiración se volvía más difícil, como si el peso de la culpa se estuviera acumulando sobre su pecho. La dama de picas, con su mirada imperturbable, caminaba a su lado, sin apresurarse, sin mostrar signos de cansancio. Era como si la eternidad fuera un concepto que ella comprendiera, pero Germán ya no. «¿Qué quieres de mí?», susurró él, casi sin atreverse a hablar, como si temiera que sus palabras pudieran desencadenar una furia aún mayor. Pero la dama no respondió inmediatamente, manteniendo su imponente silencio, como si cada segundo que pasara en su presencia lo estuviera condenando un poco más. En el interior de su mente, Germán intentaba hallar alguna salida, alguna explicación que pudiera redimirlo de la tormenta de remordimientos que lo acosaba. Las imágenes de la carta, las cartas de la suerte, el juego fatal con la vieja condesa, todas esas decisiones que parecían tan insignificantes en su momento, ahora lo perseguían con la fuerza de un vendaval. «¿Por qué?», susurró nuevamente, más para sí mismo que para ella. «¿Por qué me arrastraste aquí? ¿Qué es lo que quieres de mí?». La dama lo observó un largo rato, y en su mirada había algo tan profundo, tan antiguo, que Germán sintió como si estuviera mirando a través de él, como si no fuera más que un eco de algo mucho más grande. «No he hecho nada, Germán», dijo ella, su voz suave y fría, «no he hecho más que mostrarte lo que hay dentro de ti. El verdadero culpable eres tú». Esas palabras lo atravesaron como una daga afilada. Sabía que ella hablaba con la verdad, pero no estaba dispuesto a aceptarlo. En algún lugar de su ser,
aún albergaba una chispa de resistencia, una mínima esperanza de que todo aquello fuera solo un mal sueño del que pronto despertaría. Sin embargo, la realidad lo golpeó con fuerza. Estaba atrapado en una tela de araña que él mismo había tejido, y la dama de picas era solo el reflejo de sus propios errores, de su ambición desmedida. La misma desesperación que lo había llevado a buscar el poder a través de la carta, el mismo deseo de riqueza, de fortuna, lo había arrastrado hasta este punto. La figura de la dama no era más que un espejo de su alma rota. Pero yo solo quería saber, murmuró Germán, como si intentara justificar su maldad ante él mismo. Solo quería saber cómo ganar, cómo obtener lo que deseaba. La dama lo miró con una mezcla de desdén y tristeza, como si comprendiera lo que él había intentado decir, pero no pudiera hacer nada para evitar que se enfrentara a la verdad. El conocimiento que buscaste, Germán, dijo, no te ha servido más que para destruirte. Lo que obtuviste no era sabiduría, sino la perdición disfrazada de poder. Y ahora que lo sabes, ¿qué harás con ello? Las palabras de la dama resonaron en su mente como un eco interminable. El peso de la culpa lo aplastaba, lo dejaba sin aliento. No importaba cuánto lo intentara, no podía escapar de la realidad que él mismo había creado. Había llegado demasiado lejos, y ya no había vuelta atrás. El tiempo parecía haberse suspendido en ese espacio extraño y oscuro, donde las sombras de sus propios errores lo rodeaban y lo devoraban lentamente. Germán intentó moverse, intentó gritar, pero sus labios estaban sellados, su cuerpo inmovilizado por la angustia. Cada pensamiento que pasaba por su mente se desmoronaba al instante, como un castillo de naipes que se desploma ante el viento. Lo siento, dijo finalmente, con una voz apenas audible, lo siento por todo lo que hice. Por todo lo que causé. Las palabras salían de su boca como un susurro de arrepentimiento, pero en su interior sentía que no eran suficientes. No había suficiente arrepentimiento en el mundo para redimirlo de lo que había hecho. La dama de picas no contestó, pero su mirada se suavizó levemente. Era como si, por un momento, Germán pudiera ver un atisbo de humanidad en ella, una comprensión silenciosa. Pero enseguida, esa luz desapareció, y lo que quedó fue la fría indiferencia que lo había acompañado desde el principio. El arrepentimiento no te salvará, dijo la dama, como si sus palabras fueran la sentencia final. Lo que está hecho, está hecho. Y ahora solo te queda vivir con las consecuencias de tus decisiones. No hay perdón para quienes buscan el poder sin comprender el precio que deben pagar por ello. Las palabras de la dama le calaron hasta los huesos. Germán comprendió, en ese preciso momento, que no había escape. Su destino estaba sellado, y todo lo que le quedaba por hacer era enfrentarse a su propia condena. La sombra de la dama de picas lo había marcado para siempre, y no podía librarse de ella. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó, aunque sabía que la respuesta no cambiaría nada. ¿Qué pasa conmigo ahora? La dama de picas lo miró una última vez antes de dar un paso atrás. Eso depende de ti, Germán, dijo. Depende de lo que hagas con lo que has aprendido. Pero te advierto, lo que sigue no será fácil. No hay más juego, no hay más suerte. Solo queda el vacío. Con esas palabras, la figura de la dama comenzó a desvanecerse, como si la niebla la estuviera absorbiendo lentamente. Germán se quedó allí, de pie, mirando la nada, sin poder comprender lo que acababa de suceder. Las sombras que lo rodeaban parecían volverse más densas, más inquietantes, y el peso de su culpa seguía allí, en su pecho, como un fardo que nunca podría soltar. El silencio llenó la habitación, y Germán se dio cuenta de que ya no estaba solo. La presencia de la dama ya no era tangible, pero su influencia, su sombra, seguía estando con él, y nunca lo abandonaría. La lección había sido aprendida, pero a un precio tan alto que Germán no sabía si podría soportarlo. El abismo del remordimiento se abría ante él, y en su alma ya no quedaba espacio para la luz. Capítulo 12. El descenso hacia la locura. El aire era pesado, como si todo el peso del universo se hubiera acumulado sobre los hombros de Germán. Mientras la figura de la dama de picas desaparecía, una sensación extraña se apoderó de él. No era miedo, no era dolor, sino algo mucho más profundo y aterrador. Era una incomodidad que se asentaba en sus huesos, un vacío absoluto que no podía comprender ni describir. Su mente, antes tan aguda y decidida, ahora era un caos de pensamientos fragmentados, ideas dispersas que no lograban encajar unas con otras.
El silencio que lo rodeaba era ensordecedor. En su interior, un susurro comenzó a crecer, como un eco interminable que se hacía más fuerte con cada segundo. La condena que la dama de picas le había anunciado estaba clara en su mente, y la culpa lo atenazaba de una manera insoportable. Pero lo que era aún más inquietante era la sensación de que no había nada que pudiera hacer para cambiar lo que había hecho. Su destino ya estaba marcado, y las fuerzas que lo arrastraban hacia su final eran incontrolables. Germán caminaba sin rumbo, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Sus pasos eran vacíos, como si su cuerpo ya no tuviera ningún propósito más que existir en ese espacio sombrío que lo envolvía. El eco de las palabras de la dama seguía retumbando en su cabeza: lo que está hecho, está hecho. Y con ellas, una sensación aún más aterradora, la idea de que no había retorno. Ya no quedaba espacio para la esperanza, ni para el arrepentimiento. Ya no quedaba más que el enfrentamiento con las consecuencias de sus propios actos. Se dirigió sin conciencia a la ciudad, como si su cuerpo hubiera adquirido vida propia, guiado solo por el deseo de escapar de sus pensamientos. Cada calle que recorría parecía alejarlo de sí mismo, y, sin embargo, cada paso lo acercaba más a la oscuridad que lo había consumido. Los edificios, las personas, todo a su alrededor se volvía cada vez más borroso, más lejano, como si Germán estuviera flotando en un mar de sombras. La gente lo miraba con curiosidad, pero él no podía responder. Ya no veía nada con claridad. Su mente estaba dominada por una vorágine de imágenes y recuerdos, algunos nítidos, otros distorsionados, pero todos ellos igual de aterradores. La figura de la dama de picas seguía a su lado, aunque ya no podía verla. Sus ojos, al cerrarse, la percibían en la oscuridad, como una sombra persistente que lo acechaba. De repente, un grito rompió el silencio en su mente. Un grito que no pertenecía a ningún ser humano, sino a la propia voz de la desesperación. Germán se detuvo en seco. Era como si su propia alma hubiera gritado de angustia, como si su interior estuviera intentando escapar de la prisión que él mismo había construido. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba frente a un espejo, en el que su reflejo era casi irreconocible. Su rostro estaba demacrado, sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, como si estuvieran vacíos, vacíos de vida. La expresión que veía en su propio rostro no era la suya, era la de un hombre que había perdido algo mucho más importante que su alma, su humanidad. «¿Qué he hecho?», susurró Germán, las palabras saliendo entrecortadas, como si se ahogara con ellas. No buscaba una respuesta. Sabía que no había ninguna. Su voz era una mezcla de terror y desesperación, pero lo único que lo rodeaba era el silencio, un silencio que se tragaba todo, incluso sus propios pensamientos. En ese momento, comprendió la magnitud de su error. Lo que había hecho, lo que había buscado, no solo lo había destruido a él, sino que también había destruido a los demás. La obsesión por las cartas, por el poder, por el control, lo había llevado a perderse en un laberinto del cual ya no podía salir. Las vidas que había tocado con su avaricia, las promesas rotas, las relaciones destruidas, todo se desmoronaba a su alrededor como un castillo de naipes. La locura comenzaba a consumirlo, como una fiebre que lo hacía sudar, que lo mantenía despierto en la oscuridad de la noche, sin descanso ni consuelo. Sentía que no podía escapar de ella, que la razón se desvanecía de a poco, como una vela que se apaga ante la tormenta. La lógica ya no tenía cabida en su mente, y solo quedaban los retazos de pensamientos desordenados, fragmentos de lo que había sido. La ciudad parecía girar a su alrededor, las voces de las personas se convertían en un murmullo lejano, como si estuviera viviendo en un sueño del que no podía despertar. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de la dama de picas regresaban a su mente, más vívidas y aterradoras que nunca. «No hay escape», le susurraba su propia voz interior. «El precio ha sido pagado». Pero lo peor de todo era la sensación de que no podía hacer nada para remediarlo. Las decisiones que había tomado, las mentiras que había tejido, el engaño que había extendido a lo largo de su vida, todo eso lo había llevado a este punto. Germán no era ya un hombre que pudiera arrepentirse. Era un hombre consumido por su propio abismo. En su desesperación, intentó huir, correr, dejar atrás todo lo que lo atormentaba. Pero no había a dónde ir. Las calles lo conducían de nuevo al mismo lugar, a la misma oscuridad que lo había tragado, y los recuerdos lo perseguían como fantasmas implacables. Una noche, mientras caminaba sin rumbo bajo la tenue luz de las farolas,
Germán se encontró nuevamente en el umbral de la casa de la dama de picas. La puerta estaba abierta, y, como una invitación fatal, lo llamaba hacia ella. No podía resistirse. De alguna manera, sabía que este encuentro no podría ser diferente a los anteriores, que no quedaba más por hacer. Solo quedaba enfrentarse a la conclusión final, al desenlace inevitable. En el umbral de la casa, donde todo había comenzado, Germán sintió por última vez el peso de la culpa. La locura lo había reclamado, y ya no había vuelta atrás. La vida, como una carta barajada, ya había sido repartida, y él no era más que una pieza caída en el tablero de la fatalidad. La figura de la dama, con su fría indiferencia, lo esperaba en la oscuridad, como un recordatorio eterno de su caída. Capítulo 13. La última jugada. La madrugada se cernía sobre la ciudad con la oscuridad más absoluta, como si el tiempo mismo hubiera sido suspendido. Germán, atrapado entre la realidad y la fantasía, no sabía si estaba soñando o si realmente estaba caminando por las calles de San Petersburgo. Todo parecía borroso, distorsionado, como si el mundo estuviera cubierto por una capa de niebla espesa que ocultaba las fronteras entre la vigilia y el delirio. La casa de la dama de picas se levantaba frente a él, imponente y silenciosa, como una fortaleza que se había despojado de todo resquicio de vida. No había luces encendidas en las ventanas, ni ruido en el aire. Todo estaba muerto, como si la propia casa hubiera renunciado a ser un refugio humano. Sin embargo, Germán sabía que allí residía lo que él había estado buscando, lo que lo había llevado a este punto de no retorno: el poder de las cartas, la solución a sus problemas, la última jugada en la que podía recuperar todo lo que había perdido. Se acercó con paso firme, pero su corazón latía desbocado. La figura de la dama de picas seguía presente en su mente, como una sombra persiguiéndolo, como un recordatorio de la advertencia que había recibido. ¿Podía confiar en ella? ¿Podía seguir creyendo en la promesa que se le había hecho? ¿O acaso su destino estaba ya marcado, y todo lo que le quedaba por hacer era cumplir con su condena? Las puertas de la casa se abrieron solas, como si una fuerza invisible las hubiera impulsado. Herman no dudó. Entró sin vacilar, sintiendo el peso del aire, cargado de una tensión palpable que se asentaba en su pecho. Cada paso que daba dentro de la casa lo acercaba más a la sala donde, según la historia, la dama lo esperaba. La casa estaba vacía, pero algo en el ambiente sugería que no lo estaba. Había algo, un susurro apenas audible, como si el lugar mismo estuviera lleno de presencias invisibles. En el salón principal, la luz de las velas iluminaba tenuemente el espacio, creando sombras que danzaban sobre las paredes. La figura de la dama de picas estaba allí, sentada en un sillón de terciopelo rojo, observando a Germán con una mirada tan fría y distante que le helaba la sangre. No había ninguna emoción en su rostro, solo la serenidad inquietante de alguien que ya no pertenece a este mundo. Germán se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera como un eco lejano. Los recuerdos de sus encuentros anteriores lo invadieron, pero esta vez había algo diferente, algo definitivo en el aire. Sabía que este sería el último encuentro, la última oportunidad que tendría para obtener lo que había deseado. Sabía que la dama había sido su guía hasta este punto, pero también sabía que ella ya no tenía más respuestas que ofrecerle. «Lo he hecho», dijo Germán, su voz temblorosa pero decidida. «Lo que me prometiste, lo he conseguido. Ahora, me concederás lo que quiero». La dama de picas no respondió de inmediato. En cambio, su mirada se mantuvo fija en él, casi como si lo estuviera evaluando, como si decidiera si su destino debía cumplirse o no. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló en un tono que era más un susurro que una voz humana. «Has llegado demasiado tarde, Germán», dijo la dama, sus palabras llenas de una tristeza infinita. «Lo que buscaste no es lo que pensabas. Lo que deseabas no se encuentra en las cartas, ni en el poder, ni en la avaricia. Lo que buscaste te ha llevado a la perdición, y ahora ya no hay vuelta atrás». Germán sintió una oleada de desesperación invadir su pecho. Las palabras de la dama resonaban en su mente, como un juicio final que no podía eludir. Pero aún así, se aferró a la esperanza de que, de alguna manera, podía redimir lo que había hecho. El destino no tenía por qué ser su enemigo. Aún podía ganar. «No lo entiendes», replicó, con la voz llena de rabia contenida. «Yo no busco redención. No me interesa el arrepentimiento. Solo quiero el poder,
La seguridad de que todo lo que he hecho vale la pena. Solo quiero las cartas. Melis. Es lo único que me queda. La dama de picas lo observó en silencio, como si estuviera viendo a través de él. Luego, levantó lentamente su mano y señaló hacia una mesa cercana. Sobre ella, una baraja de cartas descansaba, como un objeto sagrado esperando ser utilizado. Germán no podía apartar la vista de ellas. La promesa de poder, de fortuna, de control, estaba justo frente a él. Y, sin pensarlo más, extendió la mano hacia las cartas. Cuando sus dedos tocaron la baraja, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Algo cambió en ese momento. Era como si un vínculo invisible se hubiera formado entre él y el objeto, como si las cartas le hablaran en un idioma secreto, un lenguaje que solo él podía entender. Y entonces, al sacar una carta, una sensación de poder lo invadió, una sensación de triunfo que lo hizo sentir invencible. Pero la victoria que había buscado toda su vida no era más que una ilusión. La carta que había tomado era el as de picas. En sus ojos, brilló un destello de triunfo, pero lo que vio a continuación lo dejó paralizado. La carta comenzó a arder en sus manos, como si fuera un trozo de papel incandescente, y el fuego se expandió rápidamente, envolviendo sus dedos, su muñeca, y luego subiendo por su brazo. Germán intentó soltarla, pero la carta se aferraba a él con una fuerza inhumana, quemando su carne con cada segundo que pasaba. El dolor era insoportable, pero lo peor de todo era que, mientras la carta lo consumía, escuchaba las voces de las personas que había destruido a lo largo de su vida. Los gritos de desesperación, las súplicas, los llantos. Todos aquellos que había manipulado, engañado, destruido. Los fantasmas de su pasado regresaban con una furia indescriptible, reclamando venganza. La condena que había evitado durante tanto tiempo finalmente lo alcanzaba. La dama de picas observaba todo en silencio, sin inmutarse. Ella no era más que un espectro, una figura que había sido la portadora de la condena, pero que, en última instancia, era también su víctima. Su mirada era una mezcla de compasión y desaprobación, como si entendiera el destino de Germán pero supiera que él mismo lo había sellado. Con un último esfuerzo, Germán logró apartar la carta de su mano, pero el daño ya estaba hecho. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras, su piel ennegrecida por el fuego, y su alma, ahora completamente destruida, ya no era capaz de encontrar redención. La dama de picas se levantó lentamente, y sin decir una palabra más, se desvaneció en la oscuridad. Germán, destrozado, cayó de rodillas, sabiendo que no había nada más que pudiera hacer. Había jugado su última carta, y el juego había terminado. La muerte, o quizás algo peor, lo esperaba al final del camino. Capítulo 14. El precio de la ambición. Germán despertó, pero no de una manera normal. No fue un despertar suave, ni un regreso tranquilo a la conciencia. Fue más bien un resurgir violento, una especie de renacimiento bajo las cenizas de su propia caída. El aire, frío y denso, le rodeaba como un manto de olvido. La luz de la mañana parecía lejana, como si el sol, al igual que él, hubiera sido tragado por las sombras. Se encontraba en un lugar oscuro, uno que no reconocía, pero que al mismo tiempo le resultaba familiar. La esencia de la casa de la dama de picas seguía flotando en su mente, como un espectro inmortal que no había abandonado su alma. Su cuerpo estaba devastado. Las quemaduras que había sufrido parecían haberlo consumido por completo, pero al observar sus manos, notó que su piel ya no estaba carbonizada. En su lugar, la carne, aunque cubierta de cicatrices, mostraba signos de haber comenzado a sanar. Sin embargo, aquello no lo reconfortaba. Si algo había aprendido de su experiencia, era que la cicatrización externa no siempre es un reflejo de lo que ocurre en el interior. La herida que había dejado en su alma era mucho más profunda que cualquier marca en su cuerpo. Las cicatrices externas podrían sanar con el tiempo, pero las internas se prolongarían hasta la eternidad. Trató de levantarse, pero su cuerpo aún se negaba a obedecer. El dolor en sus músculos era insoportable, y el peso de su conciencia lo arrastraba hacia el suelo. Un sinfín de pensamientos lo invadían, pero todos parecían estar atrapados en un mar de confusión. Las imágenes del pasado volvían a su mente, las cartas, la promesa de poder, la figura de la dama de picas, la quemadura de la carta. Y ahora, aquí, él mismo era un espectro, atrapado entre el deseo de lo inalcanzable y las consecuencias de sus propias acciones. Con esfuerzo,
Se levantó. Sus piernas temblaban bajo su peso, pero al fin pudo mantenerse en pie, aunque el aire le parecía más pesado de lo que nunca lo había sido. No sabía a dónde se dirigía, ni qué propósito tenía. No había nada en su vida que valiera la pena salvar. La fortuna que había anhelado ya no le interesaba. El poder, que antes lo había consumido, ahora se le presentaba como una burla cruel del destino. Se había adentrado en el abismo, y ahora lo único que quedaba era la caída libre hacia la oscuridad. Caminó sin rumbo fijo, buscando un refugio que no existía, un lugar donde las voces de su pasado pudieran callarse, donde su alma pudiese hallar algo de paz. El sonido de sus pasos resonaba en las paredes de lo que parecía un pasillo interminable, como un eco de su propia desesperación. No sabía si estaba atrapado en un sueño o si realmente caminaba por un mundo real. Todo a su alrededor parecía desmoronarse, disolverse en un caos infinito, y Germán no sabía si podía escapar de esa ruina. De pronto, en el final del pasillo, vio una puerta entreabierta. Una luz tenue se filtraba por la rendija, y algo en su interior lo atrajo, como si esa puerta le ofreciera la última oportunidad de redención. Se acercó lentamente, arrastrando sus pies, como si cada paso fuera un sacrificio. La puerta se abrió ante él con un chirrido bajo, y lo que encontró al otro lado lo dejó sin aliento. Era un salón vasto, de proporciones incomparables. Las paredes estaban cubiertas de tapices oscuros que narraban escenas de batallas antiguas, de conquistas y derrotas, de reyes y esclavos. El aire estaba impregnado con el olor a madera antigua y a perfume pesado, como si el lugar hubiera permanecido olvidado durante siglos. En el centro del salón, una mesa de mármol negro reposaba, con una sola vela encendida sobre ella. La luz de la vela proyectaba sombras alargadas sobre el suelo, creando un ambiente aún más sombrío, como si el lugar estuviera hecho para contener los recuerdos más oscuros del alma humana. Germán se acercó a la mesa, pero algo en su interior le decía que no debía tocar nada. Sin embargo, su curiosidad, esa fuerza que siempre lo había impulsado, lo condujo hasta allí. Sobre la mesa había un objeto, un medallón antiguo que brillaba con una luz extraña. Lo tomó entre sus manos, y en el instante en que lo hizo, una sensación de frío recorrió su cuerpo. Un estremecimiento lo invadió, como si ese objeto hubiera despertado algo dentro de él, algo profundo y oscuro. Cuando observó el medallón más de cerca, notó que en su interior estaba grabada una figura. Una mano esquelética sosteniendo una carta, la misma carta que lo había condenado. La conexión era inmediata. La carta, la dama de picas, el medallón. Todo parecía encajar en un rompecabezas macabro que Germán no había querido ver hasta ahora. El medallón era una representación de su propio destino, una advertencia que había ignorado durante tanto tiempo. Las cartas, las promesas de poder, el ansia insaciable por el control. Todo había sido una ilusión, un espejismo que había cegado sus ojos y arrastrado su alma a la perdición. El salón de mármol, al igual que la casa de la dama de picas, comenzó a desmoronarse. El techo se desplomaba lentamente, y las paredes se agrietaban con un ruido ensordecedor. Las figuras en los tapices parecían moverse, como si los héroes y villanos que los representaban estuvieran vivos, luchando por escapar de su propio destino, condenado a repetirse una y otra vez. Germán, en medio de la caída, comprendió lo que debía hacer. No podía escapar de la ruina, no podía eludir el precio de su ambición. Con una determinación nacida del dolor, arrojó el medallón al suelo. El sonido del metal chocando contra el mármol resonó en el aire, y en ese instante, todo se detuvo. La descomposición del salón cesó, las sombras se disolvieron, y el silencio se apoderó del espacio. Germán cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir una pequeña chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, al enfrentar el precio de su ambición, podría finalmente redimir su alma. Pero al abrir los ojos, lo que vio fue aún más aterrador. En la mesa, ya no había un medallón, sino una carta. La carta de picas, como una promesa maldita, había vuelto. Y con ella, la sensación de que su destino nunca podría escapar de las cadenas de su propia ambición. Capítulo 15. La sombra de la verdad. El silencio que Germán había encontrado en la sala de mármol era, en su alma, más pesado que cualquier ruido. La carta, allí sobre la mesa, era como una sentencia no pronunciada, un eco profundo de lo que había sido y lo que aún debía ser. Con un estremecimiento, Germán se acercó, cauteloso,
como si la carta tuviera el poder de devorarlo entero en el mismo instante en que la tocara. La luz que emanaba de la vela parecía parpadear con cada latido de su corazón, dando a la escena una atmósfera surreal, como si el tiempo y el espacio se hubieran suspendido. Alzó la carta lentamente, observando su reverso. No había nombre, ni sello, solo el oscuro símbolo de la dama de picas que parecía sonreír maliciosamente en la penumbra. Germán sabía que este era el mismo objeto que había marcado su destino, pero en esta ocasión, algo era diferente. La carta le parecía más pesada, más densa, como si la gravedad misma de su alma se hubiera concentrado en ella. La historia que representaba ya no era solo una parte de su vida. Ahora se sentía como si fuera la historia misma del mundo, un relato que trascendía el tiempo y el espacio. Con una decisión inquebrantable, Germán giró la carta y la leyó. Las palabras, escritas con una caligrafía desconocida, parecían danzar sobre el papel. No eran solo palabras, sino ecos, susurros de una verdad que no había querido aceptar. Decía: el precio de la ambición no es solo el alma, sino la conciencia misma. Quien busca el poder absoluto, encontrará en él la sombra de su propia verdad, que lo arrastrará hasta el final, sin esperanza de redención. En la búsqueda de la pica, la vida se convierte en un juego donde solo uno puede ganar, el que nunca juega. Al leer aquellas líneas, Germán sintió que el aire se espesaba aún más. Las palabras eran como dagas, como fragmentos de una verdad demasiado amarga para ser aceptada. Cada sílaba penetraba en lo más profundo de su ser, desterrando la última chispa de esperanza que había creído tener. La ambición, que lo había guiado como una fuerza arrolladora, se mostraba ahora ante él como un monstruo, una sombra voraz que lo había consumido, sin piedad ni perdón. ¿De qué le servía el poder, si al alcanzarlo había perdido todo lo que le era valioso? ¿De qué le servía la victoria si el precio era su propia alma? El salón comenzó a retumbar. El suelo bajo sus pies parecía temblar, y las paredes se agrietaban con furia. Germán, paralizado por la revelación, apenas podía comprender lo que ocurría. La luz de la vela se desvaneció lentamente, como si el propio universo estuviera retrocediendo ante la magnitud de su culpa. Las sombras comenzaron a alargarse, envolviéndolo en un abrazo gélido, como si el lugar mismo le estuviera exigiendo algo más que una simple reflexión. En ese momento, Germán comprendió que la verdad que le había sido revelada no era algo que pudiera entender con su mente. Era algo que debía vivir, que debía experimentar con cada fibra de su ser. La sombra de la verdad, sin embargo, no era algo que Germán pudiera simplemente aceptar o rechazar. No era una lección que pudiera aprender y olvidar. Era una presencia ineludible que se había infiltrado en su corazón, una fuerza que lo arrastraba hacia lo desconocido. Cada paso que daba, cada movimiento que intentaba realizar, se veía envuelto en una sensación de fatalidad. La oscuridad parecía querer devorarlo, y con ella, las huellas de su ambición, sus pecados, su caída. Pero Germán no podía huir. La verdad, aquella verdad que había estado evadiendo durante tanto tiempo, lo alcanzaba con una furia implacable. A medida que las sombras se cerraban a su alrededor, Germán comenzó a recordar fragmentos de su vida, momentos que había olvidado o elegido ignorar. Recordó la mirada de la dama de picas, su sonrisa envenenada, su presencia que siempre había sido una promesa de poder. Recordó los momentos de desesperación, cuando, al ver el precio que tendría que pagar, había decidido seguir adelante, ignorando las advertencias, ignorando su propia humanidad. Pero ahora, cada uno de esos momentos se le presentaba como una cadena, como una cuerda que lo unía al abismo, una cuerda que había tejido con sus propias manos. El ruido del colapso se intensificó. Las paredes que antes estaban firmemente erigidas ahora se desmoronaban, liberando trozos de piedra y polvo que caían a su alrededor. Germán sintió que el suelo bajo sus pies se desintegraba, que la base de su ser se deslizaba hacia el vacío. La sala, su última morada, se desvanecía en una nube de escombros, y con ella, su última esperanza de encontrar algo que lo redimiera. La sombra de la verdad lo envolvía completamente, y no había escape. La búsqueda del poder, su ansia de control, lo había llevado hasta este punto sin retorno. Y en ese momento de desesperación, Germán vio, al final del salón, una figura. Era difusa, casi imperceptible, pero la reconoció al instante. Era la dama de picas, la figura que lo había guiado desde el principio, que lo había arrastrado hasta este momento de ruina. Ella lo observaba desde la distancia, su rostro imperturbable,
como si ya supiera lo que estaba por ocurrir. En sus ojos, Germán vio algo que lo paralizó. No había compasión, ni furia, ni juicio. Solo había vacío. Un vacío que reflejaba su propia alma, una reflexión cruel de lo que se había convertido. La dama de picas, sin moverse, extendió su mano, como si le ofreciera algo. Germán, con el corazón acelerado, sintió que la llamada era irresistible. Se acercó hacia ella, atraído por una fuerza que no podía comprender, como un insecto atraído por la luz. Pero cuando sus manos se encontraron, no hubo contacto. La figura se desvaneció ante él, disolviéndose en el aire como si nunca hubiera existido. En su lugar, Germán se encontró de nuevo solo, en medio del colapso de su propia creación, rodeado por la oscuridad que lo había engullido. Y fue en ese vacío, en esa nada absoluta, que comprendió que, al final, el único poder que había existido era el de la mentira que había vivido. Una mentira que, al final, se había desmoronado, dejándolo cara a cara con su verdad más profunda, que la ambición, al final, solo deja un rastro de sombras. Y así, Germán se perdió en las sombras de su propio destino, un destino sellado por la ambición y la búsqueda de poder. La verdad, siempre elusiva, lo dejó sin esperanza, sin consuelo, envuelto en la oscuridad de su caída. Sin embargo, cada historia, por más sombría que sea, tiene el poder de enseñarnos. Si has llegado hasta aquí, te invito a reflexionar sobre las lecciones que nos dejan los errores del pasado. Si este viaje narrativo te ha tocado, te invito a apoyar este canal y ser parte de nuestra comunidad. Cada capítulo que compartimos es una puerta abierta al conocimiento y la reflexión, y tu apoyo nos permite seguir trayendo más relatos, más enseñanzas. Suscríbete, comparte y acompáñanos en esta travesía literaria. Gracias por ser parte de este viaje.